Nuestros antepasados les rendían culto a diferentes dioses: el sol, la luna, las estrellas, los planetas, el mar, el río. Cada cosa que veían, ellos hacían de eso un dios, de lo que entendían y lo que no entendían. Y le rendían cultos y tenían templos para cada uno de esos dioses. Esto fue hasta el año 380 después de Cristo, donde el emperador Teodosio declaró o emitió un edicto, el edicto de Tesalónica, por el cual hizo el cristianismo la religión oficial de todo el Imperio Romano, que fue el último imperio mundial. Y no solamente la hizo religión oficial, sino que declaró que iba a recibir pena de muerte todo aquel que practicara otra religión. Y tal vez tú piensas, con esto se acabó la idolatría para siempre, porque ya las personas no adoran al dios del sol o al dios de la luna. Pero déjame decirte que hoy, 1645 años después de ese edicto, la idolatría sigue tan presente en nuestra cultura como fue en Roma. La idolatría sigue siendo el centro de todas las cosas que hacemos como sociedad. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es poner cualquier cosa antes que a Dios. Greg Bille lo define como comprometerse con la creación por encima del creador, inspirándose de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, de las personas que rinden culto y que le dan honra a la creación por encima del creador. Esto es la idolatría, es colocar la creación por encima del creador, es elegir cualquier cosa, visible o invisible, por encima de Dios mismo. Y la idolatría es un pecado peligrosísimo. Te puedo decir que es uno de los pecados más peligrosos que podemos enfrentarnos en nuestra vida cristiana. ¿Y por qué es tan peligroso? Cuando hablan de la idolatría en la Biblia, que hay muchísimos versos, nos revelan varios puntos. Nos dice que por la idolatría fue que el pueblo de Israel fue arruinado. Nos dice que la idolatría se convierte en tropiezo para las personas alcanzar esa meta, para las personas llegar a la victoria. La idolatría es la mayor piedra de tropiezo que tú como cristianos, como creyente, te puedes enfrentar. Y no solamente eso, sino que también la Biblia nos revela que la idolatría nos contamina. Por lo tanto, al estar contaminado, no podemos tener acceso a la santidad de Dios y por lo tanto, nuestra salvación se ve en peligro. Pero no solamente eso, sino que hay algo que me llamó muchísimo la atención cuando yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 17 de Apocalipsis nos muestra la imagen de Babilonia, la gran ramera. Y la primera característica que nos dice de esta gran ramera Babilonia es que con ella fornicaron todos los reyes de la tierra y que todos los habitantes de la tierra fueron embriagados con su vino. Y ahí está la clave de una de las razones por la que la idolatría es tan peligrosa, y es que la idolatría nos embriaga. ¿Y qué pasa cuando una persona está embriagada? Esa persona está confundida, no tiene la mente clara, no puede alcanzar ningún tipo de objetivo, ningún tipo de meta, porque su mente está confundida, se cae, se tropieza, simplemente se encuentra en total estado de vulnerabilidad. Cuando yo estoy embriagada, simplemente no puedo hacer nada bien. Estoy dormida, básicamente. Ni siquiera tengo memoria de las cosas que hago. Y en este estado de embriaguez nos mete la idolatría. La idolatría, como nos muestra aquí, nos hace embriagarnos. Y esto me recuerda a la historia de Sansón y Dalila. Sansón estaba embriagado por el amor de Dalila. El amor de Dalila se convirtió en ese ídolo, en eso que él puso por encima de Dios, por encima de las leyes que el Señor les entregó. Él eligió a Dalila y esa idolatría que le tenía a Dalila lo terminó embriagando. De tal manera que dice la palabra que cuando le cortan el cabello, el Espíritu Santo lo dejó
y él no se dio cuenta. ¿Por qué él no se dio cuenta? Porque estaba embriagado de su ídolo, estaba embriagado del amor de Dalila. Y por esta razón, él perdió el Espíritu Santo y ni siquiera se dio cuenta. Y este es el gran peligro en el cual la idolatría nos mete. Que tú puedes pensar que eres salvo, tú puedes pensar que estás súper bien con el Señor, que tú puedes pensar que estás 10 de 10. Pero la idolatría te embriaga y no te das cuenta que hace rato que el Espíritu Santo se apartó de ti. Y esto es un enorme peligro, porque imagínate tú pensar que estás salvo, que estás bien, y cuando llegue la hora de encontrarte con el Señor, Él te diga, no te conozco, apártate de mí. Esto es posible si yo estoy embriagado por algo, por algún ídolo en mi corazón. Para Sansón fue Dalila, fue el amor de Dalila. Eso lo tenía él embriagado, lo tenía él anestesiado, lo tenía él dormido. Y es muy interesante porque el Señor en la Biblia muchas veces enfatiza: sean sobrios, manténganse sobrios. El mundo nos ofrece un montón de ídolos, de cosas para nosotros tomar y disfrutar. Y esas cosas que incluso pueden parecer hasta inofensivas, esas cosas nos van embriagando poco a poco y de tal manera que nos hacemos inmunes al Espíritu Santo. Y cuando digo inmune al Espíritu Santo, me refiero a que así como el alcohol sirve de anestesia para que las personas no sientan dolor, no sientan tristeza, no sientan tal tipo de emoción o tal tipo de dolor. Asimismo, el vino de la idolatría nos embriaga para que no sintamos cuando estamos contristando al Espíritu Santo y de repente el Espíritu Santo, después de ser tan contristado, se aparta y yo ni siquiera me doy cuenta y yo estoy dormido. Y yo pienso que estoy a salvo cuando estoy completamente en las manos de Satanás. Este es uno de los mayores peligros de la idolatría. También otra característica es que nos enseña en la palabra que nosotros nos convertimos en lo que adoramos, en lo que contemplamos. Segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, si yo miro la gloria de Dios, mientras yo contemplo al Señor, voy siendo transformado a su imagen, a la imagen de lo que estoy contemplando, de lo que estoy observando, de lo que estoy adorando. Entonces, si yo no contemplo a Dios, sino adoro a Dios, sino que estoy adorando a otras cosas, me voy a ir transformando en eso que estoy adorando. Y eso nos lo muestra bien en el libro de Salmos, que nos dice en el capítulo 115: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojo, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pie, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, tú te vas a ir transformando en eso que tú adoras, eso que es tu ídolo, tu Dios, lo que tú tienes en primer lugar, eso es en lo que tú te vas a ir transformando. Entonces, al final del día, el ídolo que tú elijas, el Dios que tú elijas, va a tener completo control de tu vida. Ese ídolo va a moldear tu destino, tu vida, tu personalidad, tus ideas, absolutamente todo. Entonces, si yo elijo algo diferente a Dios, poco a poco, cada día me voy a ir alejando más y más y más y más de Dios y ni siquiera me voy a estar dando cuenta. Este es el gran peligro que corremos cuando permitimos en nuestra vida la idolatría. Entonces tú me dirás, pero Sara, yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes, yo no sigo ni siquiera cantantes del mundo, o yo no
brego con nada de ocultismo, yo cero idolatría, yo soy cristiana. ¿Cómo yo, siendo cristiana, voy a ser idólatra? Nada que ver. Bueno, algo que a mí me parece muy interesante y que yo quiero seguir ese mismo rumbo, vamos a decir, es que en Apocalipsis, cuando el Señor está hablando, Él inicia corrigiendo a su iglesia y después de que Él corrige a su iglesia, Él va a hablar con todos los demás, pero Él empieza con su iglesia, Apocalipsis capítulo 3. Y creo que el Señor, a la hora de, en este momento, en esta temporada, corregir la idolatría, antes de Él corregir allá en el mundo, toda la gente que está siguiendo la nueva era, que está siguiendo todas estas cosas que están ahora de moda, que los astros, que toda esa cosa. Antes del Señor venir y corregir a esa gente y convencerlos de pecado, Él tiene que purificar su iglesia, porque la iglesia se supone que debemos ser que guía a los ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo no puedo venir y decirle a esas personas que están siguiendo la nueva era, mira, tú no puedes tener ídolos, cuando yo siendo cristiano tengo ídolos en mi vida. Y yo me recuerdo hace un tiempo yo estaba en una charla de una convención, en un taller, y no me recuerdo bien el título del taller. Era algo como ídolos, Dios, no sé qué. El punto es que en esa charla, la chica, que era Rebeca Guerra, estaba comentándonos sobre los ídolos. Y hasta ese momento yo pensé que había sacado todos los ídolos de mi vida porque yo había eliminado muchísimos artistas que seguía, había bloqueado muchísimas personas de mi feed, que yo estaba como un poquito, tenía una relación parasocial ya como que muy intensa y de repente era como que todo el tiempo pensando en esa persona, todo el tiempo pensando en su carrera, o sea, una cosa así que siento que a todo el mundo le ha pasado en algún punto, especialmente a jóvenes como tú y como yo. No importa qué edad tengas, tú eres joven también. ¿Y qué pasa? Yo me sentía como que ya, yo había acabado con todos los ídolos, pero cuando ella dio esa charla, ella dio tres preguntas. Y esas tres preguntas yo te las voy a hacer a ti en el día de hoy, porque puede ser que tú pienses que ya has sacado todos los ídolos de tu vida, pero todavía hay cosas que tú pones por encima de Dios. Y después de decirte esas tres preguntas, te voy a contar cuál fue ese ídolo que yo descubrí que tenía en mi vida que no le había entregado a Dios después de años y años aún que yo tenía sirviéndole. Entonces, la pregunta número uno es, ¿con qué sueñas despierto? O sea, ¿cuáles son las cosas que durante tu día a día tú estás pensando todo el tiempo? ¿Qué es eso que tú estás trabajando, estás estudiando y en tu mente tú estás pensando sobre eso? Ese daydreaming, como le dices, o sea, ¿con qué tú sueñas despierto? ¿Cuáles son esas cosas o personas o ideas? ¿Qué es eso que se mantiene todo el tiempo en tu mente? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las cosas que te provocan sentimientos fuertes? Sentimientos fuertes como enojo, tristeza y sobre todo miedo. ¿Qué es lo que más miedo te da? Y no te estoy hablando de tener fobia como cucaracha, no. Esas cosas que no son necesariamente una fobia como una cucaracha, sino acciones o acontecimientos, ¿sabes? Como que, ¿qué es eso que realmente te da miedo? Miedo, miedo, miedo real de que tú dices, prefiero que me pase cualquier cosa, pero que nunca me suceda esto. Por último, la tercera pregunta, ¿a qué tú no estás dispuesto a renunciar si hoy Dios te lo pide? ¿Qué es eso que si Dios hoy te dice, dámelo, ahora mismo, tú le dirías que no? ¿Qué es eso a lo cual tú todavía no estás dispuesto a renunciar? Que tú dices, ojalá que Dios nunca me pida eso. Y en esas tres respuestas, ahí está tu ídolo o tus ídolos. Para mí,
lo que yo tenía guardado, que ni me había dado cuenta que eso era un ídolo, porque, o sea, yo dije, bueno, ya yo no tengo ningún artista por encima de Dios, no sigo a nadie, o sea, mi primer momento del día es para Dios. Yo decía, yo estoy ya a nivel Saiyajin, ¡haya! Pero cuando hice este test, me di cuenta que había una cosita, que yo no había puesto a los pies de Dios. Una cosita que yo todavía tenía por encima de Dios. Y esto era el éxito. Sí, el éxito, gente. Ese era mi ídolo. Porque ustedes saben que en este tiempo la gente profetiza solamente cosas buenas. La gente profetiza solamente que tú con Dios vayas a las naciones, que tú con Dios vas a tener éxito, vas a tener dinero, vas a tener ministerio, todo eso. O sea, nadie te profetiza y tú vas a pasar trabajo y tú vas a ser perseguido y tú, no, aquí pura cosa buena profetizamos en estos tiempos. Y yo decía, excelente. O sea, claro, Dios, yo te voy a servir porque todo lo que tú me dices aquí es bueno. Y de repente Dios me puso como esta inquietud y era como que, ¿y si no? Y si mi plan para ti no es que tú le hables a un millón de gente, sino que mi plan para ti es que tú alcances a una sola persona. Si ese es mi propósito, una sola persona. Entonces, ¿vas a seguir conmigo o me vas a dejar? ¿Es más importante para ti alcanzar muchas personas o yo? Y yo así, tiesa. Yo quedé ice frío cold. O sea, porque, claro, es súper chévere estar con Dios cuando Dios te lleva a cumplir todos tus sueños personales. Pero si el sueño de Dios luce completamente diferente a todo lo que tú anhelas, ¿tú seguirías con Dios o tú elegirías tus sueños por encima de Dios? Porque el Señor me mostraba de que las cosas no son necesariamente así. Porque el éxito del mundo no es el éxito de Dios. Porque Pablo tuvo éxito, pero él terminó siendo decapitado. Pedro tuvo éxito, pero él terminó muerto en una cruz de cabeza. El éxito del mundo no es igual al éxito de Dios. El éxito de Dios no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con fama, tiene que ver con propósito, con cumplir lo que Él diseñó desde el principio para nuestras vidas. Y no necesariamente es lo que nosotros soñamos en el principio. Puede ser algo completamente contrario. Pero el éxito es hacer la voluntad de Dios. Y yo en ese tiempo no lo entendía. En ese tiempo yo pensaba que éxito era dinero, fama, posiciones, títulos. Y yo decía, claro, Dios, yo te voy a seguir a ti. Claro que sí, porque tú me vas a dar eso. Y Dios me dijo, ¿y si no te lo doy? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo que si tú no me lo das? O sea, no, 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 no. Esa nos quedamos. Ahí no, ahí no te consumo. O sea, ¿cómo así? Y Dios, sí, si mi plan es que tu ministerio sea pequeño, que sea un ministerio de 50 personas, si ese es mi propósito, si eso es lo que yo quiero contigo, ¿me vas a soltar? ¿Vas a elegir las personas por encima de mí? ¿Vas a elegir la multitud por encima de mí? Y yo, porque claro, en mi interior mi sueño, mi ídolo, era eso, era el éxito desde pequeña. Siempre yo me veía como que haciendo cosas grandes y todo el mundo me lo decía, mi familia me lo decía, la gente de la escuela me lo decía, mis profesores. Y yo decía, si yo no tengo éxito, o sea, si yo no tengo dinero, si yo no tengo eh, multitudes siguiéndome, si yo no tengo grandes posiciones, eso significa que fracasé en la vida. O sea, todo lo que la gente me dijo, todo lo que la gente esperaba de mí, no lo voy a cumplir. Fracasé. Y ese era mi mayor miedo en esta vida, fracasar así. O sea, por encima de todo, mi miedo era ese, fracasar. Y Dios fue como que, entonces decide, ¿me quieres a mí o quieres lo que yo te puedo dar?
Y en ese momento yo dije, wow, tengo el verdadero ídolo. Y ahí fue que renuncié a eso, renuncié al éxito. O sea, le dije a Dios, ¿sabes qué? No quiero nada. Dame a Cristo y si tu plan es una persona será. Pero te prefiero a ti. Y mi oración fue, ayúdame a conocerte más de tal manera que ya yo no sienta amor por el éxito, porque el amor por ti lo opacó todo. Y a partir de ese momento empecé a conocer más a Dios, a buscar más a Dios, a pasar más tiempo con Él. Y en ese proceso de pasar más tiempo en su presencia, poco a poco el Señor hizo que ese amor que yo tenía hacia el éxito, hacia los números, hacia las posiciones, fuera simplemente menguando poco a poco. Así que si tú has descubierto que tienes un mega ídolo, tal vez sea el dinero, tal vez sea la seguridad, tal vez sea la familia, el esposo, esas cositas que tú dices, wow, pero eso se supone que es bueno, pero nosotros lo vamos a convertir en algo malo si lo ponemos por encima de Dios. Y tal vez tú has descubierto ahora ese ídolo y dices, ¿qué voy a hacer con eso? Pues yo te digo, simplemente llévalo a la cruz de Cristo. Y ahí el Señor se va a encargar de todo lo demás. Ok. Y ahora, continuando con el mismo tema de la idolatría, ya te hablé a ti directamente. Ahora yo quiero hablar de forma general, de forma a la iglesia directamente, como organización, como comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente hemos ignorado a la presencia de Dios durante nuestro día a día, sino que la idolatría de la iglesia ha llegado tan lejos que hemos estado ignorando a Dios, incluso en nuestros mismos cultos, en nuestros mismos servicios o actividades religiosas. Hemos estado ignorando a Dios. Y mira, yo pensaba que el mayor sistema de idolatría que existe ahora actualmente en nuestra cultura es este sistema de celebridades. Ustedes lo saben muy bien, lo deben conocer muy bien, debieron en algún punto ser parte o son parte de este tipo de sistema en el cual se elige una persona y esa persona la hacemos famosa y le damos dinero y esta persona la amamos locamente, no la conocemos en persona, pero sentimos que es nuestro mejor amigo y la amamos locamente, desenfrenadamente y construimos esta relación parasocial con esta persona y hacemos de esta persona nuestro ídolo y le decimos reina, diosa, mother y todas esas cosas. Pero con la misma intensidad que la amamos a esta persona, si hace cualquier cosa que no va con lo que yo pienso, si hace cualquier cosa que simplemente no me agrada por X o Y razón, con la misma intensidad con la que yo declaraba que la amaba, que era una reina, que era una diosa, con esta misma intensidad la odiamos. Con esta misma intensidad le deseamos la muerte. Con esta misma intensidad vivimos insultándola en las redes sociales con esta misma intensidad. Y ahí tú te das cuenta que ese amor que existe en este sistema de idolatría realmente no es amor. No es ese amor que nos muestra la palabra en 1 Corintios 13, porque el amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. El amor eh, no cuenta las ofensas. Y este amor que le declaramos a estas celebridades es simplemente una ilusión, es una adoración, es una idolatría completamente desligada a lo que es el verdadero amor. Y lamentablemente nosotros hemos dejado que este sistema de idolatría que tiene Satanás en el mundo se meta también en nuestras iglesias.
Y es muy importante entenderlo y yo sé que para mucha gente me va a escuchar súper fanática, súper todo, pero es que cuando tú empiezas a ver las cosas desde el punto espiritual, las cosas cambian completamente. Verdaderamente, este sistema de idolatría es Satanás, o sea, es Satanás 100%. Cada uno de esos ídolos, cantantes, artistas, lo que sea, son solamente vasijas que Satanás utiliza para él recibir adoración. Y nosotros estamos metiendo este mismo sistema satánico en la iglesia. Y yo quiero darte algunos ejemplos porque si no te llega nada, si tú piensas que yo estoy loca exagerando, te voy a mostrar con ejemplos de cosas que he visto y que tú dices, wow, Satanás está infiltrándose en la iglesia y necesitamos apartarnos. El Señor le decía a su pueblo en Apocalipsis que debían salir de Babilonia. Nosotros debemos salir de este sistema idólatra de celebridades. Debemos salir, romper con él completamente. Y no solamente nos lo dice en Apocalipsis, en Romanos dice que no nos podemos conformar a este mundo, que no podemos imitar la costumbre de este mundo. Y este sistema de celebridad es parte de las conductas de este mundo que nosotros como iglesia no deberíamos jamás imitar, pero lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando hay un artista o un líder o un predicador famoso, y va a una iglesia o lo que sea, muchas de las personas al final hacen lo mismo que hacen la gente en el mundo, que es pedirle una foto. Y el problema no es pedirle una foto, todo chévere con la foto. El problema está que las personas, nosotros los cristianos, que estamos llamados a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestro hermano, es más importante recibir la foto, recibir el autógrafo, recibir lo que sea que queramos en ese momento, más que el bienestar de esa persona. O sea, yo puedo ver a esa persona que está súper cansada, que está agotada o que está comiendo, y a mí me importa más conseguir mi foto, mi autógrafo o lo que sea, que el bienestar de esa persona. Y eso es el sistema de idolatría, no el sistema de amor que Jesús nos enseñó. Y eso es por ponerte un ejemplo. Pero veamos otro caso, veamos otro ejemplo. Cuando los líderes, cuando un pastor, un artista, lo que sea, una de las personas que tenemos en la iglesia como celebridad, por X o Y razón, estas personas pecan, estas personas fallan, estas personas hacen algo que a ti no te agrada, incorrecto. ¿Qué nosotros como iglesia procedemos a hacer? Procedemos a hacer lo mismo que hace el mundo con sus celebridades. Lo procedemos a cancelar. Y mucha gente incluso disfraza este cancelamiento con, no, es que uno tiene que purificar la iglesia, es que uno tiene que decir las cosas como son, o hacen videos hablando sobre el tema y dicen, no, porque yo lo que quiero es corregirlo para que esa persona se convierta y se arrepienta. Pero el sistema de Jesús no es así. El sistema de Jesús nos dice que debemos llamar aparte a esa persona. El sistema de Jesús nos dice que debemos orar por esa persona. El sistema de Jesús nos dice que no podemos juzgar. Eso es el sistema de Jesús. Pero nosotros como iglesia no estamos imitando el sistema de Jesús, sino que estamos imitando el sistema satánico que hay en el mundo de celebridad. Amamos a la gente con mucha intensidad, pero con esa misma intensidad también lo odiamos cuando simplemente hacen cualquier cosa que a mí no me agrada, no me viene bien. Y esto no tiene ningún tipo de relación con lo que Jesús nos enseñó. Y ahí es que tú te das cuenta que lamentablemente la iglesia se está llenando de este sistema idólatra, este sistema satánico, y ni siquiera nos estamos dando cuenta que hace tiempo que estamos imitando las conductas del mundo.
Lo que pasa es que ya yo no sigo a un artista impío que canta cosas malas, sino que yo sigo a un predicador que predica la palabra, pero la manera en la que yo me comporto con relación a esa persona es igual como yo me comportaba con relación a ese artista impío. Estoy idolatrándolo de la misma manera. Y esta idolatría la estamos disfrazando de honra, pero no tiene que ver nada con honra. Porque si verdaderamente honráramos a nuestros artistas, a nuestras celebridades, a nuestros líderes, si verdaderamente honráramos, ok, si verdaderamente lo honráramos, cuando esa persona se equivoca, no la cancelaríamos, no le escribiéramos 10.000 comentarios horribles, no hiciéramos 10.000 videos para que la situación se convierta más grande, no agregaríamos cosas, no comentaríamos y pusiéramos títulos grotescos con respecto a la situación de esa persona, sino que oraríamos por esa persona, sino que buscaríamos la forma incluso de acercarnos, independientemente que sea celebridad, que tenga 1 millón de seguidores, que tenga lo que sea, es una persona. Y yo tengo a Cristo. Y si yo tengo a Cristo, yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Debo hacer con los demás como me gustaría que a mí me hicieran. Entonces, si tú cometes un error, si tú cometes una falla, si tú pecas, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Te gustaría que hicieran un video para que exponer más tu situación? ¿O te gustaría que esa persona se acercara de forma privada? ¿O te gustaría que esa persona, en vez de juzgarte y condenarte, se sentara y orara por ti? E hiciera un ayuno por ti y le pidiera al Señor misericordia por tu alma. ¿Qué te gustaría? No solamente eso, hay otro tema que yo ya con esto voy a cerrar, más o menos. Y yo vi un video que de seguro tú también lo viste, que está en las redes sociales, de unas personas, un grupo de jóvenes, porque esto está sucediendo sobre todo en los jóvenes. Y este grupo de jóvenes, no sé si está en un concierto, un campamento, una actividad X. Y en esta actividad había varios artistas y había un artista que ellos estaban esperando. Y ellos pensaban que ese era el artista que venía ahora, así que todos ellos pasaron hacia adelante para gozarse con ese artista. Pero ¿qué pasa? Que no era el artista, sino que era una banda de adoración que ellos no conocían. Y el video decía exactamente eso, como que, wow, pasamos todo adelante porque pensábamos que tal artista era que venía, pero era una banda random que no conocíamos y tuvimos que hacerle el coro. Yo quedé coro, yo quedé coro. O sea, tú me estás diciendo a mí que si tú no conoces al artista, tú no conoces al adorador, tú no vas a adorar. Tú me estás diciendo a mí que la razón por la que tú vas al culto, a la actividad, a lo que sea, es por la persona que se va a presentar. Se supone que los cultos, que las actividades, que todo eso, lo hacemos para Dios, para estar con Dios, para conocer a Dios, para recrearnos en la presencia de Dios. Pero ahora mismo, incluso dentro de nuestros mismos cultos, de nuestras mismas actividades, el Espíritu Santo está siendo ignorado porque nosotros tenemos los ojos puestos en la persona que está cantando o que está predicando. Y una imagen que me llegaba a mí a la cabeza cuando vi ese video fue de una grabación, o bueno, de ya de varias grabaciones que yo he visto, como los videos musicales que hacen las bandas de adoración, que son como grabaciones muy chulas, ¿verdad? Y en esas grabaciones, que ya yo ni quiero verlas, muchas veces he visto que está el adorador ahí. Aleluya, levantan su mano y santo, santo. Y el adorador degalillándose, dándolo todo, adorando al Señor. Tú lo ves concentrado, con su mano levantada, con sus ojos cerrados, adorando, dándolo todo. Pero cuando esa cámara enfoca a la gente, ay Padre Santo, Señor, tenga misericordia. En un momento de adoración, que la canción, por ejemplo, dice,
te amo Dios, tú eres santo. La gente está así, con el teléfono, viendo al artista, te amo Dios, tú eres santo. Tú me estás diciendo que el creador de los cielos y la tierra está ahí, en este lugar, y que tú puedes cerrar tus ojos y entrar en comunión con Él y tener un encuentro poderoso con el Dios vivo, y tú prefieres estar grabando a un artista que simplemente está reflejando la gloria de Dios. Tú me estás diciendo a mí que tú dices que eres cristiano y que vas a tal actividad por Dios, y en esa actividad a la persona que tú menos le hace caso es a Dios. Y cuando yo pensé eso, me vino una historia a la mente de un joven que iba a cumplir 18 años y él hizo su fiesta, o sea, organizó una fiesta súper chula para celebrar su cumpleaños. Invitó a sus amigos, invitó a sus familiares, perfecto, hasta ahí. Y él tenía un primo que era un cantante súper famoso, un cantante ya reconocido por lo menos a nivel nacional. Y él lo invita y le dice, hey primo, ven para mi cumpleaños, para que me cante una canción y hagas ambiente y no sé qué. Y viene el primo al cumpleaños. Y cuando llega el primo al cumpleaños y se pone a cantar, en ese momento el cumpleañeros quedó completamente ignorado. Todo el mundo soltó en banda al cumpleañero y se dedicó a hacerle coro al primo. E incluso los regalos que le llevaron al cumpleañero se lo terminaron dando al primo. Y el cumpleañero, en el día de su cumpleaños, en su fiesta de cumpleaños, se convirtió en el más ignorado. Y eso es lo que está pasando con Dios en muchas de nuestras iglesias, en muchas de nuestras actividades. Él es la razón por la que vamos a las actividades. Él es a quien vamos a adorar, pero termina siendo el más ignorado porque nosotros solamente tenemos ojos para el cantante, para el predicador, y nos olvidamos del Espíritu Santo que está ahí. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros tratamos tan mal a quien nos trata tan bien? ¿Por qué yo trato tan mal al Espíritu Santo cuando no hay nadie en el mundo que me trate tan bien como el Espíritu Santo me trata? No hay nadie que me cuide, que me proteja, que esté tan pendiente de mi vida como el Espíritu Santo. Ahora le hablo a los artistas, a los líderes, a nosotros que somos, ¿verdad?, espirituales, ¿verdad? Somos los que estamos aleluyescos con el Señor. Yo que soy espiritual, debo cuidar de no hacerme piedra de tropiezo para ese débil en la fe, porque con esto yo no quiero juzgar ni condenar a esas personas que hicieron ese video o a otras personas que han hecho cosas parecidas, porque al final del día tal vez no lo hacen de un corazón eh, intencional, quiere ofender a Dios, sino que simplemente porque son nuevos en la fe, porque no tienen fundamento, porque están empezando, porque son inmaduros. Normal, chévere, para eso estamos, ¿verdad? Para ayudarlos. Pero si yo soy el fuerte, ¿verdad? Si yo soy el maduro espiritualmente, yo debo cuidar a ese pequeño. Por lo tanto, si yo estoy viendo que alguien me está idolatrando, yo debo inmediatamente reprenderlo y decirle, no, 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 la gloria no es para mí, la gloria es para Dios. Y eso me recuerda a la historia de Pedro y Cornelio. Pedro llegó a donde Cornelio y Cornelio, ¿qué dice la palabra? Que se tiró al suelo y que le adoró. ¿Y qué hizo Pedro? Se quedó callado, dijo, ay, jajaja, ay, este muchacho, qué gracioso, ay, muchacho. No, no, no. Agarró a Cornelio, lo paró, dijo, no, muchacho, tú estás loco. No, 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 a mí no me adores, adora a Dios. Yo solamente soy un hermano tuyo, aquí somos todos iguales. El único Señor es Jesús. Y lo mismo le pasó a Juan con el ángel. Cuando el ángel, bueno, cuando Juan, el ángel le dio toda la visión y no sé qué cosa, dice que Juan se postró y estaba adorando al ángel. Y el ángel dijo, muchacho,
y agarró a Juan así de cocote. Chacho, a tu loquera. Párate, ven, 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 párate. Que a Dios es el único que se le puede adorar. Entonces, si yo estoy viendo que yo estoy siendo un ídolo para alguien, yo no puedo quedarme callado. Yo tengo que agarrar a esa persona y corregirle, decirle, no, 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 no. Estás entendiendo todo mal. Dios, a Él la gloria, a Él la adoración, a mí nada. Este es nuestro deber como personas que somos más espirituales, vamos a decir que no necesariamente es lo que quiero decir, pero ustedes entienden el punto, o sea, como que yo que soy más maduro, yo que tengo más tiempo, yo que soy el que tengo la posición de líder, que tengo la posición de ministro, debo cuidar que ese que yo estoy sirviendo, que ese que me está viendo, no me idolatre. Y si yo veo por ahí una pequeña idolatría, tengo que corregirlo inmediatamente, porque si me quedo callado, entonces me van a comer los gusanos, como le pasó a Herodes. En Hechos 12 nos muestra que Herodes se puso su ropa, su blin blin, estaba él hermoso, fabuloso, con las mejores ropas, y era como que estaba, le tocaba dar un juicio, algo así. El punto es que ahí la gente estaba diciéndole a él que él era Dios. Le estaba diciendo, vos de Dios, no de los hombres. O sea, tú eres ya el Dios aquí, tú eres el que decide todo. ¿Y qué hizo Herodes? Se quedó callado. Aceptó la gloria y la adoración de la gente. La gloria y la adoración que era para Dios, él la aceptó. Y dice la palabra que un ángel lo hirió y terminó siendo comido por gusanos. Si tú, si yo vemos que un débil en la fe, por X o Y razón, nos mira y nos adora como si fuéramos Dios, yo que soy maduro, que soy más espiritual, debo corregirlo con espíritu de mansedumbre, claramente, pero debo corregirlo. Porque si yo me quedo callado, estoy aceptando esa gloria. Y eso va a ser la causa de mi putrefacción. Así que seamos cuidadosos, porque eso no es solamente le puede pasar a alguien famoso, eso nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera que esté trabajando con almas le puede pasar, porque a mí me pasó, o sea, una vez yo estaba con una persona que yo estoy consolidando, discipulando, y esa persona así me dice, ay, pero yo no sé qué haría sin usted, no sé qué cosa, y yo, vive tu vida, seguir para adelante, o sea, yo no soy nada especial, yo solamente soy un instrumento de Dios, el que te sostiene a ti es Dios, mientras Dios esté contigo, todo bien, o sea, si yo estoy o no estoy, no te preocupes porque es Dios. Entonces, obviamente esa persona jamás en su mente pensó que me estaba idolatrando, pero yo vi esa actitud, inmediatamente dije, hay que corregir, hay que cuidar, porque la gloria es de Dios. Yo solamente soy un instrumento. Entonces, a cualquiera le puede pasar. Así que estemos pendientes de no convertirnos en ídolos de nuestros discípulos, de nuestros seguidores, de nuestro lo que sea, porque eso nos va a llevar a podrirnos por dentro. Y lo último que quiero decirles en este podcast es recordarles la historia de Agar. Cuando Sara se cogió con Agar, que mal ahí, Sara, mal ahí, y Agar huyó al desierto, la palabra nos dice que Agar era egipcia. ¿Y ustedes saben cuántos dioses tienen los egipcios? Bueno, tenían, tienen, no sé, muchísimos. O sea, Agar obviamente idolatraba a todos esos dioses y le servía a todos esos dioses. Pero en ese momento que ella estaba en el desierto, ahí, en ese momento, ninguno de esos dioses que ella le había dedicado tal vez toda su vida, quemándole ofrenda, haciéndole sacrificio, todos esos dioses a los cuales ella le había entregado su vida, en el momento que ella más lo necesitaba, ahí en ese desierto,
ninguno de esos dioses aparecieron. Pero ¿quién apareció? Dios. Y el nombre que ella le pone a Dios es el Dios viviente que me ve. Yo me imagino a Agar tan sorprendida, porque tal vez ella había estado orándole a todos esos dioses que conocía para que la ayuden, para que la socorran. Y ahí se apareció y ella, el nombre que le llegó a la mente es, este es el Dios viviente que me ve. Entonces, cualquier ídolo que tú tengas, cualquier cosa, persona que tú tengas por encima de Dios, al final del día, cuando tú estés en tu desierto, sola, eso no va a estar para ti. Te va a dejar, por más que tú le ruegues, le clames, te va a dejar, te va a fallar. Pero tú sabes quién siempre va a estar ahí para ti. Dios. Dios es el que nunca falla, Dios es el que nunca nos abandona. Entonces, ¿por qué ir tras ídolos falsos que no escuchan, que no hablan, que no ven, que no van a estar para mí en mi tiempo de mayor necesidad? ¿Por qué traicionar al Dios viviente que me ve por estos ídolos que nada son y que nada harán por mí? Cuando yo caí en cuenta de eso, yo dije, no, pero es cierto. Cuando yo estoy en mi peor momento, cuando he estado en mi momento más oscuro, quien ha estado para mí siempre es Dios. Ninguno de los artistas, ninguna de las cosas que yo tenía por encima de Dios, cuando yo estaba sola, triste, llorando en mi habitación, nada de eso venía a ayudarme. ¿Quién siempre estaba ahí? El Espíritu Santo. Y ahí fue que yo caí en sí y dije, ¿y por qué? Si el Espíritu Santo siempre está ahí para mí, yo lo voy a traicionar con estas cosas o con estas personas que nunca están ahí para mí, que no van a estar nunca ahí para mí, que en algún punto me van a fallar. No. Así que esa es la razón por la que yo te invito a que tú te examines y veas si todavía tienes ídolos en tu vida y los saques completamente, porque no vale la pena traicionar al Dios viviente que te ve por esos dioses falsos, esos dioses que te terminarán fallando. Cuando tienes al Dios viviente que aún en el desierto va a buscarte, que aún en el desierto va a socorrer. Esto fue Amor con Verdad Podcast y mi nombre es Sara y si no me conoces no pasa nada, no te pierdes de nada, pero si no conoces a Jesús, puede que estés desperdiciando tu vida completa. Así que si no conoces a Jesús, te invito a que hagas esta oración y que llenes el link que está en la cajita de descripción. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias Jesús por tu salvación. En tu nombre, amén. Y nada, gente, esto fue el capítulo del día de hoy. Espero que todo haya quedado claro. En verdad, me pasé de la hora. O sea, yo estoy tratando de ser como que bien consciente con el tiempo, pero me pasé de la hora, me emocioné, no sé qué pasó, una disculpa. Pero si llegaste hasta aquí, comenta hisopo. Comenta hisopo, porque necesitamos ser purificados con hisopo. Aleluya. Y nada, gente, un beso, un abrazo, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, la próxima semana. Recuerden que estamos aquí todos los domingos. Es cuando. Bye bye.